Porción bíblica, Jucat, quinta parte. Números, capítulo 20, versículo 22 a capítulo 21, versículo 9. Resumen. Aarón muere en el monte de Hor y Eleazar es investido como su sucesor. El rey cananeo hizo la guerra a Israel, pero Jehová entregó al enemigo en sus manos e Israel destruyó sus ciudades. Vinieron serpientes ardientes como castigo sobre el pueblo por murmurar en contra de Jehová, y murió mucha gente a causa de las mordeduras. Pero Jehová le dijo a Moche que hiciera una serpiente de bronce y la colocara sobre un asta, y todo el que era mordido y miraba a la serpiente vivía. Comentario, quinta parte. Aarón murió por la rebelión en las aguas de Meribá. Aquí está escrito que Aarón murió por causa de su rebeldía en Meribá, aunque solo se había hablado de Moche en la aliyá anterior. Aquí vemos que Aarón también pagó el precio de su desobediencia. Aunque él era un hombre pacífico que buscaba la paz con todo el mundo, pero alguien podría pensar, ¿cómo es que no lo castigaron por hacer el becerro de oro y aquí al servir de escolta a Moche en su arrebato y sin hacer nada le cuesta la vida? He escuchado a muchas personas de todo tipo que preguntan, ¿por qué Dios tiene preferencias con un pueblo? ¿Por qué Dios tiene una religión preferida? ¿Por qué Dios no respeta la libertad sexual de las personas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y mi respuesta siempre es la misma. Si quieres un Dios que se amolde a tu manera de pensar, estás en el lugar equivocado. Porque quieres es un ídolo como tú, Elohim. Pero si lo que quieres es entender a la divinidad para acrecentar tu fe, estás en el lugar correcto. La respuesta aquí es obvia y la dijo el mismo Yeshua en Mateo capítulo 12, versículos del 31 al 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, te será perdonado, pero al que hable contra el Ruach Kodesh, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Moche y Aarón tenían una orden que cumplir de parte de Jehová, pero ¿quién en realidad estaba dando esa orden? ¿Y a través de quién se comunicaba Moche con Jehová? Pues en ese entonces y ahora el Ruach Kodesh es la forma de comunicación que tenemos en una línea directa con el Padre. Y entonces Moche y Aarón pecaron en contra del Ruach Kodesh, afectando en una forma directa al Mesías, por lo cual se hicieron merecedores de un justo castigo que no les fue perdonado, mientras que el becerro de oro fue un pecado de idolatría que se convierte en un alejamiento de la luz, pero este puede ser reparado. El rey de Arad peleó contra Israel. El pueblo atacante tomó una mujer sierva como cautiva. El texto hebreo no habla de varios cautivos, sino de una sola persona, que según Éxodo 12:29 no se refiere a un hombre, sino a una mujer. Tuvieron que volver a caminar por el mismo camino que habían recorrido antes. Volvieron hacia el sur, hacia el mar de Cañas. La primera vez, cuando se volvieron hacia el sur, recibieron la noticia que tenían que pasar 38 años más en el desierto. Y esta vez perdieron su esperanza para entrar en la tierra prometida. Esto creó un ambiente de queja. Y el pueblo habló contra Elohim y Moche. Se impacientó el ánimo del pueblo y hablaron contra Elohim y contra Moche. Ya no se quejaron solamente por causa del camino, sino empezaron a criticar la comida que el Eterno les había dado todos los días. Y Jehová envió serpientes abrasadoras. El resultado de la queja contra la comida fue mortal. La protección que antes tenían con la presencia de la nube ya no estaba.
y las serpientes pudieron entrar en el campamento por mandato del Eterno, y muchos murieron por causa de ellas. Otra vez Moche obró como un intermediario entre el pueblo y Jehová. El pueblo no oró al Eterno, sino pidió que Moche orara por ellos. Esto nos muestra que el pueblo necesita un intermediario entre ellos y Jehová. Moche es una figura que representa a Yeshua el Mesías, que se constituye en el único camino al Padre para el pueblo de Israel. La solución para ser libre del veneno de las mordeduras fue mirar con fe en la ilustración de una serpiente de bronce sobre un palo, para que todo aquel que había sido mordido pudiera ser liberado de la muerte y el veneno mortal que corría en sus venas. En Juan capítulo 3 versículos del 14 a 16 está escrito: y como Moche levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Elohim al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. El hombre ha sido dañado por el veneno del pecado y está en el camino a la muerte y la destrucción. La única solución para su supervivencia es que se fije en un milagro y ponga su fe en Jehová por medio de ese milagro. La palabra hebrea que ha sido traducida como hasta, poste, es nes, que significa tanto poste como milagro o señal. La muerte de Yeshua fue un milagro y una señal. El Hijo del Hombre tenía que ser levantado de la misma manera que la serpiente de bronce. Jehová, Moche y Yeshua dieron a conocer de qué maneras el Mesías tenía que morir para salvar al pueblo de Israel y al mundo del pecado y de la muerte eterna. Yeshua se identifica con la serpiente de bronce. Una serpiente simboliza el carácter del maligno, el Yeser Hará, la inclinación al mal. El pecado de todos los hombres que hemos recibido desde el huerto del Edén al ser mordidos por la serpiente antigua, fue introducido en Yeshua para que pudiera ser condenado él por el juez supremo y los hombres ser liberados de la ira y el castigo eterno que vino como una consecuencia de esa inclinación al mal. Aquí podemos ver otra cosa muy importante. La serpiente fue levantada sobre un poste, al igual que Yeshua fue empalado en un madero, no en una cruz romana. Todo aquel que era crucificado por los romanos se constituía en una ofrenda para el dios Sol Mitra, porque la cruz es de Mitra. Pero como Poncio Pilato se lavó las manos, Yeshua no recibió muerte romana, sino judía, porque no fue ofrenda para Mitra, sino para Jehová. Entonces, Yeshua murió en un madero, un poste vertical sin el travesaño de los brazos. En Gálatas 3:13 dice: el Mesías nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. En Deuteronomio 21:23 está escrito: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Elohim es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Elohim te da por heredad. Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Les habló el Moré Naftali ben Yehudá. Si este estudio te ha sido de utilidad, suscríbete a nuestros canales en YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Activa las notificaciones.
Dale like al video y déjanos tus comentarios, inquietudes o sugerencias. Shalom.